Hoy les vamos a hablar de deforestación y vamos a arrancar hablándoles de los bosques. Los bosques son una parte muy importante de nuestro planeta, ocupan la tercera parte de la superficie terrestre y en ellos habita el 80% de nuestras especies. Hay más o menos media hectárea de bosque por cada persona. Y la mayoría de estos bosques se encuentran en 5 países, donde está Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China, y en el resto del mundo tenemos el 46% de los bosques. La mayoría de ellos están en la zona tropical, como ustedes pueden ver en el mapa, en África y América. Y aunque no llegara a pensar que la mayoría es de propiedad pública, resulta que hay un 22% que es de propiedad privada y varía de continente a. Y en Colombia tenemos un 57% de bosques en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Por otro lado, la deforestación es, como lo dice la FAO, la conversión de bosque en otro tipo de uso del suelo de la tierra, sin importar si es con o sin intervención humana. La mayoría de la deforestación se da por la agricultura, la minería, la ganadería o la urbanización, y tenemos una pérdida acumulada de bosques que equivale a la mitad de la superficie de China. De hecho, cada año perdemos más o menos el equivalente a la superficie de Portugal, que son 10 millones de hectáreas. Sin embargo, esta situación se ha desacelerado y observamos cómo en los diferentes continentes tenemos una variación neta de bosque que es digamos que el equilibrio entre lo que se pierde por deforestación y lo que se gana por reforestación positiva, pero en África persiste la deforestación, persiste la variación negativa, y en América, si bien ha mejorado en la última década, también estamos en negativo. ¿Y qué ha pasado en Colombia? En Colombia pasamos de 174.000 hectáreas en 2021 deforestadas a 79.000, es decir, también venimos disminuyendo. Esto es un poco más de 54% de reducción en deforestación, y actualmente tenemos 59 millones de hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonía, lo que es más o menos el 52% de la superficie del país cubierta por bosque. Y todo esto, específicamente en nuestro país, pues tiene unos drivers y hay un ciclo causal alrededor de ese tema que les vamos a profundizar, pero solo para que se lleven esta imagen que es de Gaviria y colaboradores en un artículo publicado en el 2021, donde vemos cómo los bosques nos prestan los servicios ecosistémicos que nos sirven obviamente para todos nuestros temas de calidad de vida y también la parte económica favoreciendo las industrias, y la deforestación también tiene unos procesos que con el aumento de la población, todo el tema de urbanización, industrialización, economías legales e ilegales, también ha tenido allí una incentivo dentro de ese ciclo, que en nuestro país específicamente también se regula por unos temas de gobernanza como proceso de paz, corrupción y temas de institucionalidad que ya Diego y Marcela les van a contar. Hemos visto cómo la deforestación representa una amenaza crítica tanto para el equilibrio ambiental como para las cadenas de suministro empresariales. Este fenómeno es impulsado por diferentes factores, entre los que se destacan la expansión agropecuaria, la producción maderera, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el crecimiento de infraestructura. Según Frontiers, en Environmental Science, en el año 2022, la producción agropecuaria y los cultivos ilícitos son los responsables del 80% de la deforestación tropical, destacando los cultivos de soya, palma de aceite, pues la producción ganadera extensiva y los cultivos de coca y marihuana como los principales motores. La tala ilegal de árboles puede llegar a representar el 50% de la producción mundial de la madera en ciertos países. Además, el aumento de la infraestructura como carreteras y proyectos hidroeléctricos fragmentan los ecosistemas y facilita el acceso a áreas previamente inaccesibles. La aceleración de este proceso es especialmente evidente en las regiones tropicales, donde se concentra el 90% de la pérdida forestal global. Colombia, debido a su ubicación geográfica y biodiversidad, enfrenta desafíos particulares en materia de deforestación. Según el Global Forest Watch y el estudio de deforestación Colombia, un reto ambiental urgente de la WWF, entre los años 2001 y 2023, el país perdió 3.3 millones de hectáreas de bosques, lo que representa un 24% de la pérdida de la masa forestal. Este fenómeno se identificó tras la firma de los acuerdos de paz en el 2016, lo que marcó un punto de inflexión en la dinámica socioambiental del país.
Si bien la reducción del conflicto armado trajo beneficios en términos de seguridad, también facilitó el acceso a vastas áreas de bosques anteriormente controladas por grupos armados. Este cambio territorial incentivó la expansión de la frontera agropecuaria, la tala ilegal y el aumento de los cultivos ilícitos, especialmente en las regiones como la Amazonía, el Chocó y la Orinoquía. La minería, tanto legal como la ilegal, también ha sido un motor clave junto con la construcción de infraestructura. La suma de estos factores han ejercido una presión directa sobre los ecosistemas forestales, agravando la pérdida de la biodiversidad y afectando los servicios ecosistémicos esenciales para la cadena de suministro a nivel nacional. Definitivamente, la firma del acuerdo de paz termina siendo un hito histórico en los procesos de conservación del país, pues porque se tiene evidencia cuantitativa de que existe un impacto del posconflicto en la deforestación. Hay estudios que concuerdan, como el de Cortés y Behagel en el 2023 y el de Arias y Gaviria en el 2021, en donde se identifica que entre los años 2016 y 2017 la tasa de deforestación en Colombia aumentó en solo ese año a 23%, pasando de un poco más de 178.000 hectáreas en el 2016 a casi 220.000 hectáreas en el 2017 deforestadas. Este incremento se debe especialmente y en gran medida a la expansión de las actividades ilegales, como la minería no regulada y los cultivos de hoja de coca, así como a la colonización de tierras vacantes. La pérdida de control estatal en áreas rurales y la limitada capacidad de vigilancia y regulación permitieron que actores legales e ilegales aprovecharan este espacio para expandir sus operaciones. Como resultado, los ecosistemas forestales sufrieron una presión directa, afectando no solo la biodiversidad, sino también los servicios ecosistémicos esenciales para las cadenas de suministros empresariales. En este punto, y como lo dice Diego, donde se puso fin a décadas de conflicto armado con la firma del acuerdo de paz, es muy contradictorio que también se generó consecuencias ambientales que no podemos ignorar. La salida de los grupos armados de áreas del territorio nacional dejó un vacío de poder en regiones que había sido controlada, lo que propició una expansión descontrolada de actividades como la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Antes del acuerdo, y lo importante de esto, es que muchas de estas zonas boscosas servían como refugio para los grupos guerrilleros, lo que paradójicamente limitaba el acceso de terceros y evitaba una mayor degradación ambiental. Con la desmovilización de estos grupos, las tierras antes restringidas quedaron expuestas a una intensa explotación por parte de actores que buscaban beneficiarse económicamente, muchas veces sin regulación ni control estatal. La agricultura comercial es responsable del 80%, como ya lo mencionaron, de la deforestación tropical, siendo los cultivos de palma, cultivos de soja y el ganado extensivo los principales causantes. La potrerización de los bosques, es decir, la conversión de las áreas forestales en pastizales para sostener las actividades ganaderas, se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de cobertura boscosa. La ganadería extensiva representa aproximadamente el 60% del uso de las tierras deforestadas en la Amazonía colombiana. Entre el año 2015 y 2017, la superficie sembrada con cultivos de coca aumentó en un 78%, pasando de 96.000 hectáreas a 171.000 hectáreas, donde la deforestación alcanzó sus niveles más altos, con concentración significativa en las regiones del Pacífico, Arco Amazónico y Sierra Nevada de Santa Marta. La minería ilegal ha contribuido de manera directa a la pérdida aproximada de 210.000 hectáreas de bosques en la última década, debido a la remoción de suelos y la contaminación de los cuerpos de agua con mercurio y otros químicos tóxicos. Este impacto es particularmente grave en zonas de alta biodiversidad, donde la degradación del hábitat pone en riesgo a especies endémicas y afecta a los servicios ecosistémicos, como la regulación hídrica y la captura de carbono. Como vemos, el tema de la deforestación puede llegar a ser bastante complejo y puede llegar a parecer también fuera de control. Pero lo que muchas veces pasamos por alto es que desde una simple oficina, como en la que la mayoría de nosotros trabajamos, y con pequeñas acciones, podemos marcar una gran diferencia en la reducción de la demanda de recursos forestales.
A continuación, les voy a hablar de 5 decisiones cotidianas que podemos tomar desde la oficina para proteger nuestros bosques y contribuir a un entorno de trabajo más sostenible para todos. Voy a empezar por el cafecito que nos gusta tanto. En Colombia se consumen aproximadamente 1.8 kilogramos de café por persona al año. Sin embargo, no todo ese café es sostenible. Muchas fincas cafeteras, especialmente en regiones de frontera agrícola, eliminan bosques para expandir cultivos. ¿Cómo reducimos el impacto? Comprando café con sellos de sostenibilidad como Rainforest Alliance, Fair Trade o UTC. En Colombia puedes encontrar café certificado en tiendas como Juan Valdez, Devoción o incluso en Carulla y El Éxito. Además, usar una taza reutilizable en lugar de vasos desechables evita toneladas de residuos de papel y plástico también al año. Imagina que en una oficina de 50 personas cada empleado usa 2 vasos desechables al día. Esos son 24,000 vasos al año que terminan en la basura. Ahora voy a tocar el tema del almacenamiento en la nube y consumo digital. Podría parecer que la nube no tiene impacto en los bosques, pero el 85% de la energía que consumen los centros de datos del mundo siguen dependiendo de combustibles fósiles. Empresas como Google y Microsoft han avanzado en energías renovables, pero aún hay un problema. Cada correo almacenado en la nube genera 10 gramos de CO2 al año. ¿Qué hacer? Borrar correos y documentos innecesarios de la nube. Si cada empleado de una empresa con 500 personas eliminara 1,000 correos viejos, se ahorrarían 5 toneladas de CO2 al año, equivalentes a preservar un bosque del tamaño de un campo de fútbol. Ahora pasemos al tema de los domicilios. En Colombia, Rappi y Uber Eats han impulsado un crecimiento acelerado en domicilios, pero la mayoría de estos pedidos vienen con empaques de cartón o papel que, si no tienen certificación FSC, pueden contribuir a la deforestación. ¿Cómo cambiamos esto? Pidiendo en restaurantes que usen empaques compostables o biodegradables, como tostado, crepes and waffles y hamburgers. O mejor aún, usa tu propio contenedor cuando compres en puntos físicos. Si solo la mitad de las oficinas en Bogotá optaran por reducir el uso de empaques innecesarios en domicilios, se podrían salvar miles de árboles al año. El siguiente punto es el uso de papel en la oficina. El consumo de papel en la oficina sigue siendo alto. En Colombia, una empresa promedio gasta 500 resmas de papel al año, lo que equivale a talar 30 árboles adultos. La solución es simple: usar papel reciclado o con certificación FSC, imprimir a doble cara y digitalizar documentos siempre que sea posible. Si cada oficina redujera el consumo de papel en un 30%, se podrían evitar millones de hojas de papel innecesarias y conservar nuestros bosques. Por último, voy a hablar del mobiliario de madera y equipamiento. ¿Sabían que gran parte del mobiliario de oficina proviene de bosques no gestionados de manera sostenible? En Colombia, empresas como Arquibienes y Ofimuebles ya venden muebles con certificación FSC. Optar por estos productos o comprar muebles de segunda mano en lugares como Mercado Libre o empresas de remates reduce la tala innecesaria y promueve la economía circular. Renovar oficinas con responsabilidad es posible y tiene un impacto directo en la conservación de los bosques. En resumen, cada acción cuenta, desde el café que tomamos hasta cómo almacenamos archivos o pedimos domicilios. Cada decisión en la oficina impacta nuestros bosques. Si aplicamos estas prácticas sostenibles, no solo reducimos la deforestación, sino que también promovemos empresas responsables y rentables. El cambio empieza hoy. ¿Qué acción van a implementar de primero en sus oficinas? Las cifras y recomendaciones presentadas en este video provienen de fuentes como la FAO, el IPCC y el IDEAM. También utilizamos datos de WWF, Global Forest Watch y el World Resources Institute. Gracias por su tiempo y por comprometerse con la sostenibilidad. Recuerden, pequeñas acciones generan grandes cambios y juntos podemos proteger nuestros bosques. Gracias.